Hola amigos, una vez más les saluda Mario desde su canal Tecnologías en Español. Hoy haremos algo bastante rápido con Microsoft Teams y Office 365 que me pareció curioso porque no lo he visto implementado en muchas empresas o en muchas organizaciones. Hoy personalizaremos la invitación a las reuniones de Teams. Acompáñenme. Como siempre, arrancaremos en el portal de administración de Microsoft 365. Vamos a portal.microsoft.com. Esperamos que cargue. Y una vez que ya esté cargado, vamos a mostrar todo. Buscamos el resto de los paneles de administración. En este caso vamos a buscar el de Microsoft Teams. Recuerden que un usuario normal no puede hacer esto. Tiene que ser un usuario administrador, uno que tenga permisos suficientes. Una vez dentro del portal de administración de Teams, vamos a buscar la parte que dice reuniones, ahí en el panel de la izquierda, configuración de la reunión, y esta parte en donde dice invitación por correo electrónico es lo que buscamos. Justo aquí vamos a poner la dirección de la imagen que necesitamos. No podemos subirla o ponerla en algún lado dentro de nuestra organización. Tiene que estar exactamente en una página web pública. Preferencia que esté en una página que tenga un certificado SSL. Pero si no, igual va a funcionar. En este caso vamos a buscar la página que esté en español. Como verán, no tiene certificado SSL. Así que es HTTP normal, pero igual funciona. Buscamos la imagen que necesitamos, le damos clic derecho y buscamos la parte que dice copiar el link de esta imagen. Lo copiamos y luego le pegamos aquí. Como pueden ver, el error que da es lo que les decía, porque Teams necesita una página que tenga certificado seguro, ¿verdad? O SSL. En este caso, lo único que vamos a hacer, o vamos a hacerle una pequeña corrección aquí, es vamos a agregarle la S para forzar la página segura, ¿verdad? Igual podemos agregar texto a la parte de abajo de la invitación. Colocar aquí esto. Que habla español y le damos vista previa para ver cómo se ve. Como pueden ver, ya tenemos el contenido, tenemos la imagen, ¿verdad? Que puede ser cualquier logo que ustedes tengan y las letras que decidan ponerle, ¿no? O la frase que decidan ponerle. En este caso así se va a ver. Claro, todo el resto de cosas que están ahí es simplemente como referencia. No olviden guardar. Le damos guardar y ahora vamos a ir a comprobar. Algo que cabe señalar es que, como la mayoría de las configuraciones de Teams, esto tarda en propagarse a través de todos los servidores, así que tengan paciencia. Una vez que hagan este cambio, que le den guardar, se va a tardar un par de horas. Vamos a comprobar ahora. Cabe señalar que esto es, y que vamos a probar, lo que les quiero probar aquí, es que esto es una modificación para las invitaciones por correo electrónico. Si lo hacen directamente en la aplicación de Teams, no lo van a ver reflejado. Como pueden ver aquí, estamos creando, vamos a agregar este usuario, y todo lo demás lo dejamos. Como pueden ver, en el cuerpo de la invitación no hay ningún cambio. Como pueden ver, no se ve. Es la misma situación, no se ve. ¿Por qué está dentro de Teams? De momento no se ve. Vamos a cerrar y vamos a ir directamente a la aplicación completa de Microsoft Outlook y vamos a crearlo desde aquí ahora. Creamos un nuevo elemento, una reunión de Teams, y como pueden ver, jala automáticamente la información que tienen en el servidor. En este caso, nuestro logo. Como les dije, no se ha terminado de propagar. Como pueden ver, hay un pequeño desfase. La frase que le pusimos aún no está. Pero lo importante es que ya lo pueden ver que se jaló desde allá.
Ahora lo vamos a hacer desde la aplicación on the web para que se den cuenta que funciona igual, ya sea en la aplicación completa o en el on the web, que anteriormente no se podía. Una vez que termine de cargar, nos vamos al calendario. En el calendario vamos a ver las reuniones que tenemos, le damos doble clic y debería aparecer completa con nuestro logo. Ahí está. Aquí funciona igual, de la misma manera. Vamos a crear una nueva reunión para que se den cuenta que funciona de la misma manera. Le damos nuevo evento. Y seleccionamos, le damos un nombre. Y le damos reunión de Teams. Reunión de gerencia. Invitamos a la gente que necesitamos invitar. Ya saben, le dan la hora, la fecha. Y como pueden ver, no aparece nada de lo que agregamos o personalizamos. Pero cuando le damos a enviar y luego le damos doble clic sobre la invitación, vamos a ver lo que la otra persona recibió. Darle doble clic para ver la invitación, cómo se ve. Y ahí está. Como pueden ver, ya está nuestro logo. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Y ya sabes, si te gustó el video, te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Y recuerden, cuídense, que ITs hay muy pocos y aún hay mucho por aprender. Hasta la próxima.